Muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Sábado 21 de septiembre del año 2024. Muy buen día para Milicen Uribe, don Cristian Cabrera. Buen día, Sucia Aquino. Muy buenos días para José Luis Vargas y para don Francisco Guillén Blandino. Como siempre, hoy tenemos un programa cargado de informaciones. Estará con nosotros, pues, la economista Mercedes Carrasco hablándonos sobre, digamos, los ahorros que se pueden generar o que si verdaderamente se pueden generar a partir del anuncio que ha hecho el Poder Ejecutivo de la fusión de una serie de instituciones dentro de la administración pública. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, como siempre, estamos a través de Telefuturo, Canal 23, por nuestras diversas plataformas. YouTube, nos pueden buscar, @RCC Media y pues por solfm.com. Todas las plataformas disponibles para que usted pueda sintonizarnos y como siempre, claro, Telefuturo, Canal 23, lo he mencionado. Muchísimas gracias a todos ustedes por madrugar con nosotros. Varias informaciones durante esta semana. Una de ellas que ha sido pues contundente, aparte de los anuncios del gobierno, de la fusión de instituciones, de la designación de la vicepresidenta como presidenta del Gabinete de Educación, que lo hablaremos más adelante en nuestro comentario. La designación de Joel Santos como presidente del gabinete eléctrico, que tanto dolor de cabeza le ha dado a este país durante los últimos 4 años y que, según don Celso Marrancini, pues seguirá dándonos dolor de cabeza, y muchas otras designaciones, sobre todo en el servicio exterior. Pues una de las informaciones que más ha destacado durante la semana ha sido pues el artículo de Ligia Bonetti. Ligia Bonetti, que es una líder empresarial, evidentemente, de la República Dominicana, pues publicó un artículo durante esta semana, me parece que el jueves de esta semana, que se llama Progreso sin enfoque, el riesgo de avanzar sin una visión clara. Y pues en este artículo, que es muy sosegado, pero con un espíritu bastante crítico, hace una serie de cuestionamientos que parecerían venir del método de Harvard, que es, digamos, el método constante de la duda y el cuestionamiento, hacia la siguiente, o la postura de al frente. Es decir, mi argumentación es el cuestionamiento, no la proposición necesariamente de un argumento per se. En ese estilo escribe Ligia Bonetti, y bueno, evidentemente los señalamientos que sí hace al gobierno o al Poder Ejecutivo en sentido general, al Estado Dominicano, son bastante acuciosos. Lo tenemos en la pantalla para quienes nos visualizan. Y dice, arrancando el artículo, dice que es realmente fascinante, casi digno de un guión de ciencia ficción, imaginar cómo un país puede aspirar a la prosperidad sin ningún tipo de estrategia para el crecimiento de sus sectores productivos, como si se tratara de una novela de García Márquez, ¿no? De realismo mágico, por así decirlo. Y luego dice, claro, en ese escenario casi surrealista, realismo mágico de García Márquez, la competitividad parece un lujo innecesario, una idea anticuada para los gobernantes que evidentemente han descubierto el secreto del desarrollo espontáneo, hacer que la economía florezca a golpe de improvisación. Evidentemente en economía no ocurre lo que ocurre pues al momento de usted expresar la palabra. Me parece que ya lo decía Jackie Núñez del Risco, se improvisan las palabras, no las ideas. En economía, evidentemente, usted no puede improvisar los mecanismos
de desarrollo, o como señala Ligia Bonetti, la espontaneidad del desarrollo. ¿Y por qué yo hago un aparte en esto que ha hecho en este artículo? Lo primero, por la persona que lo escribe. No se trata de una persona, digamos, de bajo nivel, de bajo perfil dentro de la sociedad dominicana. Por el contrario, es una persona de alta influencia en las esferas de toma de decisión, y que regularmente este tipo de personas miden de manera muy adecuada los riesgos que pueden correr, primero al momento de pronunciarse sobre un tema, pero en segundo lugar, al momento de escribir sobre un tema. Porque cuando usted da una declaración, evidentemente esa declaración se puede fraguar en el calor del momento. Pero cuando usted escribe un artículo, y más de esta categoría, usted lo ha hecho sobre la base de la reflexión, no sobre la base de la inmediatez. Y eso quiere decir que hay una postura bastante clara por parte de algunos de los sectores productivos de la República Dominicana, donde Ligia Bonetti encabeza uno o varios de ellos, de decirle al gobierno, bueno, pero ustedes, ¿con quién están contando? Lo que ustedes están haciendo, ¿lo están haciendo a razón de qué? ¿O basado en qué? Y aparte de eso, no es solamente con quién están contando, es que lo que están haciendo lo están haciendo mal. Porque aunque ella no dice o no califica, no utiliza adjetivos calificativos para decir lo que, si es su valoración, más bien no hay un juicio de valor. Porque como dije al inicio, como señalé al inicio, la estructuración de su artículo es de cuestión, es de cuestionamiento, no de juicio de valor. Lo que hace evidentemente que cuide a una figura como ella, esa estructuración del planteamiento. Pero aunque no hay un juicio de valor, hay un cuestionamiento que implícitamente, o en el análisis discursivo, lo que está diciendo es que ustedes están haciendo esto mal. Esto mal, ustedes están haciendo esto de una manera, o no le digamos que están haciéndolo mal, digamos que están haciendo esto de una manera no adecuada. Y que las consecuencias que se pueden generar de hacer esto de una manera no adecuada, evidentemente serán negativas. Serán negativas para los sectores productivos del país. De hecho, ella señala, dice, cuando habla de una serie de leyes, y habla de su perpetuidad, de su eternidad, de esas leyes. Cuando dice, ¿qué mejor manera de recaudar fondos que eliminando leyes que promueven el desarrollo, la innovación y la modernización? Se pregunta ella. Claro, esas leyes, lejos de ser herramientas claves para el avance económico, deben ser vistas como un estorbo. No es así. No importa que esas normativas no sean eternas o que hayan sido diseñadas para fomentar la generación de utilidades, es decir, de recursos, y la reinversión en sectores estratégicos. No, claro que no. Lo más lógico es utilizarlas de manera arbitraria, como si existiera un derecho natural e inamovible para su perpetua existencia. ¿Para qué buscar soluciones estructurales cuando se puede vivir de parches temporales? Esto a mí me parece gravísimo. Y luego dice, ¿qué decir del sector industrial dominicano que ha sido prácticamente ignorado? Ignorado. O sea, no estamos hablando aquí de una especie de especulación que pudiera producirse por parte de personas que, como nosotros, pues en los medios de comunicación se expresan muchas veces no en virtud de la información que necesariamente manejan, sino en virtud de un análisis que desarrollan o que desarrollamos a través de diversos tipos de métodos, sobre todo en principio el método de la observación, porque decía Bosch que en política las cosas que no se ven son más y más importantes que las que no se ven. Pero bueno, eso ocurre en todas las esferas de la sociedad de la República Dominicana. Obviamente en el ámbito político algunas se ven, otras no se ven porque es lo que es público. En el ámbito empresarial no necesariamente. Pero creo que el llamado de atención que hace Ligia Bonetti es un llamado de atención primero valiente, por lo que yo he mencionado anteriormente. Regularmente los empresarios en la República Dominicana
no suelen hacer este tipo de cosas. Y si lo hacen, es a través de una mínima declaración en la que no se note necesariamente ni su juicio, ni su temperamento, ni lo que sienten en ese momento. Ahora, políticamente hablando, yo voy a decir algo aquí que muy probablemente en 2 años o 3 años ustedes lo recuerden. La oposición al gobierno comenzará por los empresarios de cara al 2028. No por la oposición natural, que está desarticulada y desvirtuada. Y que ahora cada una de ellas, o las dos principales, inmersas en sus procesos internos, una hasta finales de octubre, que es el Partido de la Liberación Dominicana, que esperamos que pueda pues revitalizarse, y otro que es el Partido Fuerza del Pueblo, que concluye su congreso el año próximo, aunque Leonel comenzó a hacer ya la voz del pueblo, se llama, Cristian, ¿verdad? La voz del pueblo, sí, creo que es así. La voz del pueblo comenzó a hacerla. No necesariamente eso quiere decir que la oposición se va a articular de manera inmediata. Más rápido. Lo van a hacer los empresarios. Y sobre todo lo van a hacer los empresarios por parte de lo que señala Ligia, porque gran parte de sus intereses económicos están comprometidos de los empresarios. Y gran parte de los intereses políticos y económicos de los partidos de oposición están buscando ser salvaguardados en su status quo, que ya lo he señalado en un artículo que publiqué hace 2 semanas que se llama Política Low Cost. Entonces, yo creo que lo que pasará aquí el próximo año, los próximos 2 o 3 años, será que la competencia que tiene el gobierno con los empresarios, es decir, la competencia que tienen los propios funcionarios del gobierno, que tienen inversiones y que han generado inversiones en gran parte del sector privado, esa competencia que ellos han generado va, digamos, a obligar a que gran parte del empresariado comience a expresarse. Buen día, Cristian. Buenos días, Yuri. Buenos días a toda la audiencia de este Sol de los Sábados. Y, digamos, siguiendo de alguna forma con el análisis que hacía sobre el artículo de Ligia Bonetti, yo creo que sobre eso, de alguna manera, el sector empresarial comenzó a expresar las posiciones que quizás ha mantenido ocultas, no por deseo, sino por, vamos a decirlo así, por las condiciones políticas que inducían. Los empresarios no son estúpidos en este país. No han llegado a esa condición de empresarios por amor al arte, aunque una buena parte de esas fortunas puedan ser heredadas, han adquirido en el camino las habilidades para sostenerlas y potencializarlas. Y por tanto, lo primero que hay que tomar en consideración es que de alguna forma el desacuerdo no se expresaba por la sordera de la población. Y lo explico. La población dominicana tiende a encantarse con los políticos durante cierta época. Y en ese momento en que se encanta con un político, tiende a no escuchar, a anular prácticamente la opinión que venga de cualquier otro litoral. Eso indiscutiblemente genera situaciones porque cuando usted se habla, por ejemplo, de que, el presidente Abinader alcanzó un 57% de la votación, eso te expresa que hay una población que de alguna forma está conforme o estuvo conforme con su gestión de gobierno y le da una validez nuevamente. Ahora, eso es permanente, eso se conserva en el tiempo. En algún momento eso se rompe y no sería la primera ocasión en la que ocurre. Danilo ganó las elecciones de 2016 con la más alta votación en la historia de la República Dominicana y 3 años después tenía una de las situaciones más comprometedoras de un presidente en República Dominicana también. Pero eso no es nuevo, no es un evento especial. Entonces, ¿por qué hago este preámbulo? Porque eso los empresarios lo saben. Y el tacto de irse contra la corriente a ningún empresario le conviene. A ningún gremio le conviene. Ya esa corriente no está hacia el lado que iba.
porque los empresarios miden aquí todos los meses, haya o no haya campaña electoral, varias veces al mes. Conocen cómo va el comportamiento, qué piensa la población. Y por eso hace, de alguna forma, análisis en esa dirección. Por otro lado, y mismo, señores, ¿acaso ustedes no saben que en noviembre hay una competencia en el CONEP? En noviembre se coge el nuevo presidente del CONEP. Así es. Y yo digo aquí que muy probablemente el IGC siendo, a través de ese artículo, la voz de muchos ahí que no se atreven a tomar un micrófono, a tomar una computadora y a escribir un artículo en esa misma dirección, pero que piensan igual o peor posiblemente que el IGC. Porque en el contexto de las reformas que se han dado, que iniciaron como un espacio de concertación hábilmente utilizado cuando se plantearon en el Consejo Económico y Social 13 reformas, que terminaron siendo 15 o 16, resulta que eso que fue concertación en un momento se abandonó y ahora prácticamente viene a ser imposición. Porque aquí ninguna reforma se ha consensuado de las planteadas. Nada. Usted se va y ninguna se ha sentado a hablar con la oposición, con los sectores activos de cada una de esas reformas, con los grupos empresariales, con los grupos sociales. Nada de eso se ha tratado. Entonces el resultado de eso, o yo lo llamaré, no me atrevería a llamarle imposición porque quizás es un tema de desconocimiento, viene de la visión exclusiva de una parte. Y eso no es funcional en una sociedad. Pero no es funcional en una sociedad ni siquiera en las grandes dictaduras. Hasta en la dictadura se busca consenso entre los actores que toman decisiones. Entonces, esa situación, si no se toma en consideración, posiblemente genere un escape que termine por afectarlo. Claro, los empresarios no es verdad que van a sacar armas para hacerle frente directamente al presidente Abinader. Eso yo no lo veo en estos momentos. No estamos... En estos momentos no, Cristian, pero si el gobierno sigue y los funcionarios del gobierno siguen comprometiendo al empresariado con las inversiones que los propios funcionarios del gobierno están haciendo en el sector privado y montándole empresas competencias. O sea, tú estás planteando que de alguna forma la clase política está haciendo nuevamente competencia... La clase política no, el PRM. No, la clase política que está gobernando. Bueno, la clase política que gobernante. Yo creo que el PLD salió del gobierno en un momento por eso. Así es. Porque le hizo competencia. No, seguro. Porque le hizo competencia al sector empresarial. Yo creo eso, sin duda, yo lo creo. Y si el PRM comete el mismo error, bueno, pues entonces pagará la misma consecuencia que pagó el PLD. Ya lo cometieron. Entonces, eso hay que observarlo ahí de alguna forma y yo creo que hay que tenerlo presente porque podría el sector empresarial estar caminando por un sendero que luego sea seguido por muchos otros. Porque aquí el gran tema también es de credibilidad. Claro. La oposición hoy no levanta la voz, o no puede hacerlo, o lo levanta y no le escuchan por un tema de credibilidad. Eso, el sector empresarial, hay que decirlo, lo tiene avanzado en este camino. Lo tiene avanzado. Buenos días. Buenos días a todo el pueblo que nos escucha desde temprano. Miren, ustedes han tocado un tema que me parece importantísimo en este contexto, Cristian, sobre todo esto último que tú mencionas, porque yo creo que hay una diferencia en ese punto. Llegó un momento que en los gobiernos del PLD los políticos ya habían entrado muy hondo en la actividad empresarial y esto generó disgustos en el tejido productivo dominicano, en el tejido productivo nacional, sobre todo para aquellos empresarios que tradicionalmente habían venido construyendo una marca, una historia, ¿verdad? Un nombre en determinados sectores y de repente tú tenías figuras políticas que habían llegado con una posibilidad capitalista que los propios empresarios habían encontrado difícil construir a lo largo del tiempo, pero lo habían hecho. Ahora, lo que tenemos en este contexto, quizás es muy duro decirlo, Cristian, pero es parte, digamos, de la coherencia de la crítica que se ha venido haciendo desde el inicio de la primera gestión del PRM en este marco del 2020 para acá, y es que los políticos del PRM que ocupan posiciones no necesariamente han entrado en la actividad empresarial, sino que el gobierno del PRM se ha formado con
empresarios que dieron un paso a la política. Pero eso representa un reto importantísimo en sectores, sobre todo, que tienen una alta supervisión y regulación del Estado. Porque cualquiera de estos funcionarios que formaban parte del tejido empresarial de un sector, o del tejido empresarial y productivo nacional, pasaron de ser regulados a ser regulados y reguladores, a ser supervisados, de ser supervisados a ser supervisados y supervisores, de pasar a administrar una empresa o un grupo de empresas determinadas, a ser los administradores desde la función pública de ese sector donde se desarrolla la empresa que les pertenece. Claro. Y eso siempre va a obrar en perjuicio de quienes son su competencia, por razones evidentes. Por razones evidentes. De hecho, para mí es más grave que un empresario en pleno desarrollo de sus actividades empresariales pase a ser regulador, supervisor y administrador y a dirigir ese sector desde el gobierno, continuando sus actividades empresariales. Claro, pues no la van a dejar. Porque eso juega en perjuicio del interés público y juega en perjuicio de sus competidores. Y eso ha venido pasando. Eso ha venido pasando. Entonces, con altísima razón, cualquier empresario que se queje de uno de estos aspectos, pues yo me quejaría también. Yo me quejaría también. Y yo me encuentro peor, como decía, que no termine esa idea, que un empresario en el ejercicio de su actividad empresarial pase a ser regulador o supervisor del sector en el que desarrolla sus actividades empresariales, a que el Procurador General de la República sea un político. Lo mismo. Porque usted se está metiendo en el tuétano de donde se crea la riqueza, la base productiva y los empleos de este país, en uno o en varios sectores. Pero quiero hacer un símil y momentáneamente trasladarme a algo que pasó. Vamos a dejarlo para más adelante. Vamos a dejarlo para más adelante porque voy a entrar en el tema de Kamala. Está bien. Mira, tú sabes que yo creo eso tiene sus, qué sé yo, sus bemoles. Sus bemoles, porque ciertamente es bastante delicado el aspecto de pensar que los reguladores de ciertos sectores son personas que participan del negocio. Sin duda que es bastante delicado. Y yo diría también que habría que ver en alguna medida pues lo bueno que tiene el asunto, y es que, por ejemplo, gente con muchísima capacidad que decidió irse a producir sus dineros al sector privado, pues ahora de repente está diciendo, bueno, déjame ponerme al servicio del Estado, déjame prestarle al país pues los conocimientos que tengo en tal área, también déjame meterme en esto, porque por muchísimo tiempo, y nosotros lo hemos dicho aquí, Yuri, por ejemplo, lo ha dicho siempre, que hay que tener cuidado con desacreditar la clase política, porque ¿a quién vamos a acudir después? Entonces, que esta gente se esté atreviendo a participar del servicio público, creo que es bastante interesante. Lo único que sin duda, pues hay que ver en qué posiciones se les pone, cómo cesan, digamos, sus funciones en el sector privado. Bueno, ahí está el ejemplo del director general de aduanas, que fue socio de una firma de abogados durante muchísimos años, que cesó sus funciones en ella. El propio presidente Luis Abinader cesó también sus funciones como empresario, donde tenía acciones en las empresas de la familia, pues para dedicarse a su función como mandatario. Y yo creo que hemos tenido un buen mandatario en este hombre que durante muchísimos años, además de la política, pues también se dedicó a la labor privada. Entonces yo creo como que habría que darle una mirada integral, porque tiene sus cosas buenas también, sin duda tiene lo delicado, que es, ese concepto me encantó, o sea, ser regulador y ser también parte de lo que está llamado a ser regulados. Eso yo creo que hay que verlo, pero también que la gente le dé su miradita buena, ¿no? Que no solamente pues el que no ha hecho otra cosa más que el ejercicio político en toda su vida, que no es malo, que alguien sea político profesional y que decida entregar su vida a eso en lugar de repartirse entre otras tantas cosas, eso está muy bien, pero ver también que gente que sale de sus actividades privadas, que le deja mucho, que le deja tiempo para viajar, para su paz, para su familia, pues decida meterse al bollo, a literalmente. ¿Verdad? A sacrificarse, a dejar de ganarse unos milloncitos de pesos para ganarse 100,000. Salí de la tranquilidad, por ejemplo, de tu vida privada, hacer escrutado. Mira a Gonzalo Castillo, por ejemplo,
como de estar en el sector privado, señores, vino a veces la situación en la que se vio en la campaña pasada, tan escrutado, tan cuestionado, tan afectada su imagen pública y hasta la de su familia. ¿Y por qué el entonces hombre se no siguen volvió a atreviendo? aspirar, pero el ¿Eh? hombre, ¿Y pero el por qué hombre se no siguen volvió a atreviendo aspirar. todavía? ¿Por qué no volvió a aspirar? Porque no es tan Nadie calienta en fácil. cabeza ajena, Porque no es tan fácil tú ponerte en el ojo público. Es mejor tú seguir produciendo tus dineros con tus múltiples empresas como tú lo has venido haciendo. Porque miren cómo terminó Gonzalo. O sea, tú me entiendes realmente, Yuri. ¿Cómo terminó Tiene sus Gonzalo? beneficios. Yuri no quedó con ganas porque no volvió a aspirar. No Miren quedó. esa situación en la que se vio preso inclusive. O sea, un hombre con una trayectoria empresarial buena, pero eso- admirable pero y eso- con un ejercicio también Pero político eso nada- importante en pero el eso- Ministerio de Obras bueno, Públicas. pero eso nada tiene que ver, Entonces, porque lo que ocurrió con Gonzalo amén. fue una persecución política. Bueno, amén. Porque, ¿qué ha pasado? Si tú lo quieres llamar así, perfecto. No, eso fue Si lo que fue pasó una con persecución Gonzalo. política, Con Gonzalo Castillo hubo una está persecución bien, lo que política. te estoy diciendo es que a eso incluso se pueden arriesgar los Y empresarios lo- que salen de la comodidad del sector privado para servirle a los dominicanos. ¿Tú me entiendes? O sea, habrá sus beneficios, pero también hay sus riesgos. Entonces, felicidad de la gente que se arriesga saliendo de su comodidad para servirle a los dominicanos con los conocimientos y la experiencia que ha tenido durante muchísimos años en sectores determinados. A eso me refiero. Yo me quedo con una frase de Pepe Mujica que dice que a quienes le gusta mucho el dinero, La plata, dice él. dice plata exactamente, tienen que alejarse de la política y dedicarse a los negocios. Me quedo con eso y con la preocupación porque me parece que es ética y legalmente cuestionable el tú poner en puestos que impliquen algún nivel de que tú tengas que hacer contrapoder, que tengas que auditar. Entonces tú pones a gente que tiene intereses en ese sector. Eso es cuestionable. Sí, eso. Este gobierno lo ha hecho, yo se lo he criticado. El tema de políticos que se dedican al sector empresarial, en el caso del PLD lo vivimos mucho, el caso de José Ramón Peralta fue un ejemplo bastante puntual. Y yo creo que aquí tenemos que aprender a decir las cosas. En algún momento vamos a tener que recurrir a ejemplos del pasado, en otros ejemplos del presente, pero como ciudadanía tenemos que aprender e ir poniendo todo en balance. Pero bueno, yo también quería poner sobre la mesa uno de los casos que periodísticamente hablando ha impactado más esta semana, que fue lo de la operación Búfalo NK. No sé si lo han estado viendo. Claro. Hoy, sábado, Sí, a las 9 de la mañana, se va a conocer la medida de coerción a los implicados en este caso, que hay que decir, hay 28 personas señaladas, no todas han sido apresadas, pero señoras y señores, cuánta droga en República Dominicana. Esto era una red que se encargaba de servir como puente entre droga que venía tanto de Venezuela como de Colombia, y que vía República Dominicana y Puerto Rico llegaba entonces a Estados Unidos y a Europa, toneladas y toneladas de drogas, varias operaciones, y hasta ahora se señala a 2 personas como sus principales cabecillas. Uno es el Pocho o el Cojo y otro el Sobrino. En el caso de esta operación, por supuesto, hubo una colaboración, una operación conjunta con la DEA. Y ¿Por qué tú te Yo sonríes, me río, Milice? yo sé por qué me río. Hubo una operación conjunta, pero a mí sí me llama la atención Como ella solo cómo se ríe, como ella. de sus maldades se maldades, aguarde. ¿verdad? de sus maldades. Pero a veces uno se acuerda de las maldades de otros y otras. También. Pero bueno, yo creo que igual hay que prestarle mucha atención a todo lo que sucede con este tema. Hay cifras del Ministerio Público que señalan que en el 80% de los delitos que se cometen en República Dominicana, de los delitos duros, están relacionados justamente a temas de droga, de narcotráfico. Y en el caso de esta operación, uno de los elementos que más llamó mi atención, compañeros y compañeras, fue la forma en la que operaba. No era solamente un tema de narcotráfico, era un tema de sicariato. Tú sabes que yo leo robo compulsivo entre las actividades que se le atribuye. Claro. Y cualquiera piensa en una oficina de abogado que está haciendo llamaditas, pero no. No. Vete a ver cómo es ese cobro compulsivo y qué es lo que cobran. ¿Tú me entiendes? Claro. Ah, Pero lo último ¿quién que hacían manda era... a cobrar qué con esa gente? Claro, intercambiaban armas por cocaína, era parte de las modalidades que utilizaban, o sea, era una banda bastante compleja. Entonces ahí dejamos de ese puente y se queda mucho aquí. Pero por En supuesto. ese Bueno, esperanza, pero ese hace cuento, rato, no, y eso es lo que te claro. iba a señalar. Mira, hace un año, 2 años. Pero ¿quién Sí, es que sí, habla sí. de puente? ¿Quién es que nos califica de puente? Claro. No, Estados Unidos. La nariz más grande del mundo, ¿verdad? Exactamente. El mercado. pero hace un Y las año- venas venas más grandes del mundo. Claro. Pero Millicent ha señalado Muy algo granómetro, y ha dicho cuánta droga hay aquí. Hace un año o 2 años pusieron al presidente
a decir que nosotros estábamos incautando más droga que nunca. Bueno, pero eso se desmontó porque se estaba incautando más droga que nunca porque se estaba recibiendo más droga que nunca. Claro. Evidentemente. Entonces nosotros tenemos un grave problema en la República El Dominicana. problema es que normalmente la droga que estaban incautando en esa época donde estaban haciendo mucha parafernalia con las incautaciones, la droga andaba sola. Ella andaba, parece que en patineta, andando por el país sola, puede ser. porque agarraban un montón de droga, pero no agarraban a un solo tipo de lo que estaba traficando con ella. Entonces uno dice, bueno, pero ¿será que la droga se está moviendo sola por el país? Fantasmagórica. Anda en carrito de pila, o sea, ¿qué es lo que pasa? Ahora por lo menos estamos viendo y hay que reconocer la labor de las autoridades. Yo le iba a preguntar Sí, eso, si claro. ustedes no les reconocen algún Sí, mérito. lo estoy haciendo. Yo lo reconozco. Y mira, al director No, pero de una la... cosa no es excluyente Sí, de la claro, otra, pero por eso ¿entiendes? yo Claro. decía- Estamos haciendo además una labor de eso. comparativa de lo que Claro. estaba pasando Correcto. hace un año y medio, 2 años atrás con este tema y lo que justamente tú estás señalando Señalando, ahora, claro. que hay que reconocer cuando estas operaciones y estas acciones de tipo persecutorio se dan, No, exitosas, pues claro. hay que felicitar a las Claro. autoridades por esto y esperar que cumpliendo las garantías de la Constitución Dominicana, todos estos carajos sean debidamente condenados. ¿De qué agente de esa institución que está en la esquina? Sean Esa- debidamente esa dama. condenados con ¿De qué agencia todo el local peso es de esa? eso. Poder. Eso es la colaboración. La más Eso. poderosa, pero esa era que yo me reía, ¿De qué? señores. ¿De Mira, qué agencia? Realmente, agencia? realmente Ahora, todo- que no Dale, es por dale el para futuro, atrás, ¿verdad? producción, dale para atrás, dale pausa, A lo dale que no para es del atrás. futuro. ¿De qué ¿Eh? agencia? ¿De qué agencia Bueno. antidroga? Dale para atrás, dale Esa- pausa, esa vamos a ver. Esa dama Vamos, con el vamos, pelo rizo ahí. espérate, vamos a ver. Sí, Ahí, mira ahí, esa ahí, ahí, dale en esa pausa ahí. esquinita ahí. ¿Eh? ¿De qué Está rápido, agencia sí. será Son esa? las 7 de la mañana. Pero No, para que la gente se yo no estoy entere, diciendo para- nada. para que todo el Ahora, mundo sepa. ahí mencionando un dato, el sobrino, que es un narcotraficante colombiano, Sí. que tenía alianza con el cartel de los Llanos y el cartel de Sinaloa. ¡Droga! Ese jovencito fue uno de los patrocinadores de la campaña ¿De quién? del presidente de Colombia. Ay, mi madre. Ajá. Fue uno de los sponsors De de lo que, de Petrovsky. de lo que billeteó a través de su hijo. Eso te iba a decir, que a través de su hijo, Eh, pero a través de a través de su Sí, hijo. sí, que recuerda Ah, que él claro, haciendo lo- su lo- cometido. Lo canalizó, Sí, sí, sí. Ahí llegó una boronita. Hay algo que quiero señalar, Milicen, y creo que esto va muy de la mano con con lo que tú siempre abogas, o por lo que tú siempre abogas. Y tiene que ver con los videos que se publicaron en el proceso de allanamiento a una de las infraestructuras, de las casas donde estaban todos estos estupefacientes y habían Pero algunos de de los... película fue eso. Sí, miren, a mí me parece que todavía a nosotros como país nos falta mucho. Nos falta mucho en materia de investigación, persecución, acción policial, porque me pareció, además de incorrecto, poco estratégico e inconstitucional de cara al proceso Eso que es hay importante que seguir, decirlo. Ujú. que todos los medios de comunicación tuvieran acceso y las redes sociales y las plataformas digitales a un video que es una prueba dentro de todo el esquema probatorio de ese proceso, que además identifica una casa, identifica una locación, identifica personas. Se ven las drogas ahí, los paquetes, se ven a los agentes, aunque tengan la cara cubierta. A mí me parece que el deber de información a la población, la obligación o el compromiso con publicar y con hacer visible las acciones que se están llevando a cabo, no puede Eso es cierto. poner en riesgo la integridad del proceso. Ni siquiera estoy hablando del derecho de los imputados. La integridad del proceso. Ese video era o pudo haber sido una prueba. Ya que un tribunal lo admita o no lo admita o lo que se alegue sobre eso es otra cosa. Pero yo creo que nosotros debemos de ser más cuidadosos y no caerle atrás a la parafernalia mediática y no querer decirle a la gente lo que está pasando antes de que lo que está pasando llegue al primer lugar donde debe llegar, que es al despacho de un juez en un tribunal. Que eso no se va a judicializar aquí. Mira, Que eso aunque es- se eso es otro judicialice en elemento. Kuala Lumpur, Eso ni con oraciones se judicializa ese aquí. video no tenía que hacerse público. Oye, había ni que con mandar oraciones una se nota de judicializa aquí. No, y el nivel de prensa. producción, porque tú estás viendo el nivel de No, no, producción no, que, ni con como oraciones si fuera se una judicializa como si fuera una aquí. cámara oculta. Ahora, si tú te imaginas Está que fuerte. en medio de ese proceso ¿Quién era que hacía hubiesen cámara oculta? caído 2 o 3 de los imputados abatidos.
Porque a los que caen abatidos en Capotillo o en Guachupita yo nunca veo los videos. Eso no sale. Ahí sí mandan la nota de prensa y dicen, cayeron abatidos luego de haber sin querido foto y matar sin a la nada. Policía Nacional. Intercambio completa. de disparos. Porque en Guachupita no está la que estaba en la esquina ahí. En la foto. Pero mira, tú sabes Eso que fue lo principal del Me evento. preocupa que luego de 23 años, 22 años de la reforma procesal penal, después de 14 años de una gran constitución que fue diseñada y promulgada para la República Dominicana, todavía tengamos tanta deficiencia en materia de custodia de pruebas, en materia de preservación de la integridad del proceso y en materia de derechos de los imputados e incluso de los propios agentes que intervienen en este tipo de operaciones. Es que eso es un letrero, Francisco, ese video. Ese video es un letrero. ¿Qué dice? Para Tú la no has medallita. visto cuando hay una construcción Ujú. que siempre ponen un cartel que dice hombres trabajando. Eso es ese video. Estamos trabajando, estamos justificando. Miren ahí lo que estamos haciendo, aunque sea improcedente para el procesamiento de las pruebas y todo lo que Hasta tú poco indicas. estratégico, me parece. Bueno, pero hay que hacer bulto y hay que mostrar que estamos haciendo algo. Vaya. Bueno, hablando también de extradiciones, que por ahí va Cristian, en algún momento tendremos que tener una conversación seria sobre ese tema. Creo que hay que ir ¿Será extraditado? no, sobre cómo No, esta sobre gente que vulnera y viola leyes dominicanas, Se lo llevan a luego son todos. extraditados, pero no pagan aquí. No, y lo devuelven. Y lo devuelven, No, y lo después devuelven. inclusive algunos han tenido Disfrutan su cuarto aquí. la cachaza Bueno. y la caradura de querer reclamarle al Estado Dominicano que le No, devuelvan no, cachaza bienes. es un derecho. Exactamente. Es un derecho. Bueno, sí, Porque no hay algo que se lo prohíba. Exactamente, Claro. la cachaza la tiene la ley. Te voy a decir un digamos. caso. En La ese, tiene la en ley. ese caso, Claro. en ese caso, los dos arrestados fueron en su momento llevados a Estados Unidos. ¿Sí? Los dos. Los dos, sí. En uno- los en- dos cabecillas. En digamos. el caso de uno, creo que del Pocho. El ¿cómo es? pollo. El posh. O el cojo. El cojo. El cojo. Dios mío, Posh. qué cosa. En 2003 me Valentina parece ahí. fue arrestado. En 2003 me parece fue arrestado. 3. Tres. Sí. Salió al poco tiempo. Se reintegró a la sociedad. Y ahí fue que la arrancó. A través del mismo esquema de trabajo, ¿verdad? Y entonces después lo capturaron. Eso me suena al Ahora lo comerciante que capturaron. tenemos en Puerto Rico que está por publicar un libro que O se sea, reintegró a la o sea, sociedad y está imagínate tú, trabajando. Él iba, Imagínate tú. él iba en tercera y metió la quinta. Oh, pero aceleró y se desarrolló, ¿verdad? Un próspero empresario. Entonces, Esta cosa de la mira vida, cómo son las cosas porque estamos hablando de un caso donde volvió a la acción de alguna manera en ese mismo esquema. O sea, no le validó el proceso en Estados Unidos, no lo asustó, no le espantó. Cuando tú hablas de una persona que tuvo operaciones, fue a Estados Unidos, pagó, viene aquí, hay que ver si realmente se apartan de ese ejercicio. Hay que ver si le sirve de algo. Porque lo que aprende mucho, no, pero ya yo purgué 20 años allá. Así es. A mí hay que matarme de nuevo para agarrarme. Así es. Es así. Sí. Bueno, Cristian y compañeros y compañeras, mañana domingo el presidente Luis Abinader sale a Estados Unidos. Así es. Va a participar en la Asamblea de Naciones Unidas, específicamente el martes 24. Le toca el turno a República Martes. Dominicana, Me martes parece que 24. miércoles, Martes 24, míralo aquí. Tendrá su intervención el martes 24. Estoy utilizando ok. al periódico El Día como fuente. Pero el tema aquí es que, señores y señoras, o sea, yo creo que tenemos que subir la vara señoritas, en por relación, señoritas y señoritos. A la gente que nos escucha. Claro, a nuestra audiencia. No podrían niños también. a Pero veces. cualquiera, ¿verdad? Ah, Cualquiera. ok. Hay que subir la vara en relación a escenarios como esta asamblea, pero también a la llamada comunidad internacional, que para mí es un eufemismo, porque realmente estamos hablando de 2 o 3 países que son quienes deciden por dónde se mueve el mundo. Y yo lo digo por el caso haitiano. El mismo periódico El Día dice, por supuesto, que el tema haitiano y el tema Venezuela van a ser parte de la alocución del presidente Luis Abinader. Pero no sé si ustedes han estado siguiendo lo que está pasando en Haití. En Haití, en los últimos días, ha visto un cambio en la correlación de fuerzas. En algún momento, la llegada
de las tropas de Kenia logró replegar las bandas haitianas y hubo avances importantes. Se recuperó el aeropuerto, se recuperó el puerto, uno de los puertos principales, que en este caso estaba en Puerto Príncipe, se recuperó también el hospital principal, que también estaba bajo el dominio de las bandas, etcétera. Sin embargo, en los últimos días sucedió todo lo contrario. Y una vez las bandas comienzan a controlar el accionar de la vida haitiana. Y esta semana el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, tronó y dijo: lo que pasa es que países se han comprometido a que iban a apoyar esa misión y no han dado el dinero, pero tampoco han colaborado con tropas. E inclusive la ONU estaría planteándose volver a usar sus cascos azules para darle frente a lo que está pasando en Haití. Y yo creo que eso es una tamaña irresponsabilidad. Siempre cuando hemos abordado este tema nos hemos quejado de que países que tienen inclusive una responsabilidad histórica con Haití le sacan el pie y dejan que República Dominicana sea la que cargue con el lado más pesado. Yo Sacarle el pie espero también ha sido histórico. sacarle, bueno, sí. Como su responsabilidad también, su sacarle los pies ha sido histórico. Sí, exactamente, su actitud ante ese O tema. aparecer en última instancia como los grandes salvadores, que eso es lo que hacen, tú sabes. Pero ni siquiera No, eso, no ha ocurrido, Roselvi. no ha Ojalá que ocurrido. por lo menos en último Pe- momento pe- apareciera. pero ni siquiera en el terremoto ocurrió tampoco. No, en el terremoto mucho menos, o ocurrió. sea. Haití no está en la agenda estratégica o geopolítica. Absolutamente de nadie. ninguno de Porque los no países tiene que están en petróleo, capacidad. no tiene petróleo. Sí, pero tú sabes lo que podría llegar a pasar. Que el día que China diga, vamos a Voy pa' reconstruir allá. Haití, Estoy lo loco. voy a sentar Estoy ahí. loco Pero no porque lo China- deja. No, porque no es que lo dejen. Nah, pero es por No es lo que lo dejen, es que den corredero. paso para que otro se meta. Sí, pero es que Claro. no lo dejan. Ahí ¿Tú es que sabes está el por qué? asunto. Por Es lo que generar la decía competencia. por lo que decía Claro. anteriormente, son 2 o 3 países que controlan la agenda. Pero la controlan Pero en base a pero sus perdón, intereses. China la controla. Sí, pero China no está en mayoría. China la controla. Pero Rusia la controla. yo creo que China está esperando su timing. Pero Ellos forman recuerda. parte de ese bloque. Sí, recuerda Y acuérdate que ahí no se necesita mayoría. recuerda cómo en ese Consejo de Seguridad, Ahí no se donde necesita ha mayoría. estado China, donde ha estado Rusia, o sea, se han trancado temas por voluntad de Estados Unidos, Cristian. Pero el igual, punto es- igual el tema venezolano también se ha Pero trancado, por normalmente ejemplo, se por la han voluntad trancado rusa temas en el y Consejo China. de seguridad donde se necesita De ahí hablo. Ahí solamente- De eso es que estoy hablando. Eso es lo que ella mencionó. Justamente. Pero hay aspectos con respecto a Haití, Millicent, que bien tú señalas que históricamente han quedado pendientes y en términos muy sencillos, quienes tienen la posibilidad ni lavan ni prestan la batea. Pero, sin lugar a dudas, que desde el punto de vista geopolítico, cuando un país como China, o vamos a hablar del bloque de los BRICS, digan, vamos a ocupar ese territorio, vamos a ayudar a los haitianos, pero ahí vamos a tener nuestras bases. Vamos a poner una planta El nuclear. juideo. Pero yo no sé cuál es la queja, Ajá. porque Jamaica mandó 2 soldados. ¿Cómo así? Dos, literal. Jamaica mandó 2 soldados. Literal. Sí, Ah, 2. porque yo no- 2. Qué mal Y, que se da burro. y Miren. Belice mandó 20. Ah, Son 22. depende, pero depende qué fue lo que le Pues son ofrecieron. 22, porque vete pero a ver lo está que le bien. dieron en materia económica Pero es lo a, que te digo. a Kenia. O sea, hay que ver lo que le Eso dieron como la- en materia como- económica. Es lo que también. te digo. Como esta película Ocean 12, y esa vaina, que 12 tigres se tiran el mundo encima. Bueno, Sí. parece que es lo mismo. productora está haciendo señas, pero yo creo que Sí. hay 10 segundos que hay que tomar para referirse a lo Ese que pasó caso- con Kamala Harris en el show de Oprah. Creo que es importante porque eso marca la ruta de por dónde va el discurso de la campaña Bueno, que ya estamos en el presidencial de conteo Estados final, Unidos. Dijo claro. que si entras a mi casa. Kamala Harris Eso no hizo puede hacer una, el Kamala Harris hizo una conservador, suerte de pro arma. chiste. Sí. Kamala Harris hizo una suerte de chiste, pero pareció más un exabrupto, donde admite que ella es propietaria de un arma y que si alguien entra a su casa, pues recibirá un tiro. Eso lo dijo en el programa de Oprah. Lo llamativo de este tema, que sería algo muy normal para cualquier ciudadano estadounidense, es que Kamala, siendo la cara de la boleta demócrata, que son los que cuestionan este derecho absoluto a portar armas según la segunda cláusula, ¿verdad?, Sí, de los pe- Estados pe- Unidos. Sí, pero ella dijo algo importante que condiciona su declaración, Sí. que es que si tú entras a mi casa. Sí, si tú entras a mi casa, si tú pero entras a mi casa. Pero no dejó de hablar del arma para Está ganarse ese bien, sector, pero- tú sabes. pero- Claro, que ahí yo está no el veo asunto. Pero mal, desde el punto de claro. vista analítico, ella condiciona a la propiedad privada
el hecho de ejercer, Sí. digamos, la maniobra con un arma. A donde voy es que eso fue planificado. Claro, A donde voy es que eso fue claro. Porque planificado no es lo porque mismo que tú salgas a la calle a tirar tiros Claro. a que alguien se meta en tu casa. Kamala Harris no va a emitir un comentario como ese, ni va a respirar ni a Imposible. pestañear si eso no está en el Claro. guión de la campaña electoral. Una Claro. campaña que se ve bastante competitiva y difícil, sobre todo para ella que entró al ruedo en el último momento, Además, luego un de la espacio renuncia de controlado Biden. como el de Oprah. ¿Pero por Claro. qué? ¿Pero por qué? ¿O cómo, desde dónde podemos analizar esto? Bueno, ella está tratando de captar parte del sector de apoyo natural a Donald Trump y al sector republicano. Pero si ustedes recuerdan el debate de Pensilvania de hace lo 2 dijo, semanas, ya lo dijo. en el debate de Pensilvania, Kamala, que se había opuesto anteriormente al método del fracking para obtener gas y petróleo, que es un método de fractura de la tierra que ha sido muy cuestionado en Estados Unidos, el estado de los Estados Unidos donde más se utiliza y se aprovecha económicamente el fracking es en Pensilvania, que es, junto con Illinois, el quinto estado en peso electoral. Y es un swing state. Entonces, es un swing state. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Con esta declaración sobre su arma personal y con la declaración a favor del fracking controlado, Kamala está captando un terreno importante en el favor de los Está votantes buscando que naturalmente captar, apoyarían Lo está Sí, sí. intentando. al Partido Republicano y a Donald Trump. Estoy Pero- totalmente de Breve- acuerdo brevemente. contigo, Francisco, en ese sentido. Y sobre todo porque me llama la atención que ella lo hizo haciéndolo pasar como que era una declaración que se le había salido. Se me chispoteó como que chavo. era una declaración, ay, perdón, Oprah, tal vez no debí decir esto. Bueno, mis asesores se encargarán de arreglar este lío, pero fue totalmente premeditado y como bien tú Pero por señalas, supuesto, profesora. para captar ese voto ¿Qué pasa? y fue tan naturalmente actuado y practicado. Yo analicé cada una de las expresiones que ella realizó. Señores, hay un equipo grande trabajando a cada una de las personas, quién obviamente, está jugando al loco? Nadie. intentan a la presidencia estadounidense. Aquí. Claro. Pero no es lo Ni mismo aquí con ya. alguien que hace lo que él entiende, como Donald Trump, a otra persona que probablemente escuche más a sus asesores y entienda que no necesariamente ya tiene la razón absoluta. Ahí se vio un trabajo bien controlado de un equipo de asesores que la llevaron a hacer esto de manera concienzuda e inteligente. Y un Sí, trabajo que finalmente. comenzó antes y por eso yo creo que Kamala Harris fue la gran ganadora del debate que sostuvo con Donald Trump, porque en el debate ella se encargó también de aclarar eso. Ella dijo, Trump ha dicho que yo voy a desarmar a todo el mundo, pero mi esposo y yo tenemos armas, de modo que eso no es una verdad. Y ahí lo que se ve es simplemente ese coqueteo Claro. con el sector conservador, que es políticamente correcto, porque ella tiene que hacer que su base electoral crezca. Ahora mismo, en sentido general, es un empate técnico que Claro. hay en las elecciones de Estados Unidos, y es Uno correcto tiene que que ella tratar de se ganar de mueva buscando una base electoral distinta para poder crecer. Así que bien por Kamala, she deserves the Señor, Qué vote. bueno que ella, Oh. qué bueno que le puso la razón a Trump. En la Qué bueno que le puso la razón a Kamala. En la 79 Asamblea Sí. General de las Naciones Unidas, Sí. a la que va Luis Abinader, Sí. primera vez que Palestina tiene un asiento. Bueno. Mira, interesante. Ojo con eso. Sí, sí. Bueno, a las 7:51 de la mañana vamos a escuchar lo que tienen para decir los oyentes. Adelante. Comunica